Bien, pues ya tenemos los sistemas gestores de base de datos eh, y ahora vamos a ver su evolución histórica. Cuando aparecieron, para mejorar el sistema de ficheros, no aparecieron todos en tromba, evidentemente. Ha habido una evolución entre ellos. Entonces, se llaman o se agrupan en unas generaciones y unos nombres que hay que saber porque es importante y eso, por ejemplo, tenerlo en cuenta para el mapa conceptual que hay que hacer, que de alguna manera aquí está bastante escueto. Mira, ha habido en orden cronológico, que sería del pasado hacia el futuro, el presente futuro, bueno, pues ha habido tres generaciones, por así decirlo, ¿eh? Primera, la segunda y esta tercera, por así decirlo, hasta la actualidad, ¿vale? Y además, que un modelo haya aparecido en una generación y luego haya otra posterior no quiere decir que haya quedado obsoleto. Significa que apareció en el tiempo, en ese momento, pero puede que se haya quedado o haya continuado. Entonces, en los años 60, que es cuando empiezan, digamos, los sistemas gestores de base de datos en general, los SGBD, sistemas gestores de base de datos, aparecieron dos modelos casi simultáneamente. Primero apareció el jerárquico, luego el red, pero convivieron durante mucho tiempo, en la década del 60. Uno fue el modelo jerárquico y otro fue el modelo en red, también llamado Codasil. El jerárquico es el hierarchical en inglés. Bien, estos modelos tenían una, bueno, lo explicaremos un poquito más tarde, pero tenían una dependencia sobre los sistemas de almacenamiento y unas características que en su momento era lo que se necesitaba porque el hardware que había era lo más adaptado a lo que entonces había. Pero tenía una serie de problemas. Entonces, estos dos modelos, el jerárquico y el red, fueron pasados, fueron mejorados por la aparición de otro modelo llamado el modelo relacional, que apareció en la década del año 70. El modelo relacional tiene un responsable que es Edgar F. Codd, el señor Codd, ¿vale? Que hizo de alguna manera, trabajaba para IBM y elaboró un documento en el que explicaba o, bueno, de alguna manera generaba lo que era el modelo relacional, que tuvo un gran impacto en el tema de las bases de datos y fue ampliamente adoptado y de hecho es el sistema más extendido en el mundo, incluso en la actualidad, es decir, ha llegado hasta nuestros días, aunque empezó en la segunda generación aquí y luego ha habido otros más, pero no ha dejado de existir, al contrario, es de los más extendidos. El modelo relacional se basa en conceptos de tablas, que es lo que más asimilamos a las bases de datos. Después, en los años 90, a partir de ellos, vino una generación tercera, pero que agrupa varios modelos. Así como en la primera generación tenemos unos que llamamos a los dos conjuntamente sistemas de navegación o navegacional, que consistiría en el modelo jerárquico y el modelo en red. La segunda generación, que es muy importante, solo tiene un modelo, que es el relacional, como hemos dicho, el más extendido, el más importante, y el que explicaremos con más profundidad en este curso, ¿vale? Este curso básicamente va de modelo relacional. En la tercera generación aparecieron otros modelos, se llaman modelos postrelacionales, y en los 90 están pues el objeto relacional, orientado a objeto, XML nativo, otros llamados Content Store, y luego a partir de los años 2000 hasta nuestros días, pues abundaron una serie de sistemas gestores llamados no SQL, que significa en realidad Not Only SQL, no solo SQL,
que aquí tenemos una serie de ejemplos de los NoSQL y más recientemente los New SQL. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura tiene que estar muy clara, saber en qué época aparecieron, cómo se llaman, es decir, los navegacionales jerárquico y en red aparecen en los 60, en la segunda generación aparece en los 70 el relacional con el señor Cott, que fue el padre, el que creó este modelo, el más extendido en el mundo, el que nos basamos ahora en él, y se basa en tablas. Y la tercera generación, que va desde los años 90 y 2000, con los modelos posrelacionales y una gran variedad que ha habido a partir de entonces y hasta ahora. Bien, como he dicho, esto es el orden cronológico, pero muchos de ellos pues desaparecieron o murieron en el camino por la competencia. Entonces, el modelo jerárquico y el red de alguna manera han quedado desfasados y obsoletos. Ya hay pocos en el mercado, por así decirlo, y de alguna manera pues son como los dinosaurios de las bases de datos. Cuando apareció el modelo relacional ha continuado hasta nuestros días, como hemos dicho, sigue, y aunque hayan aparecido otros para otras necesidades, el relacional continúa. No lo he dicho, pero es importante decir que la aparición de estos del NoSQL y el New SQL normalmente vinieron asociadas al tema del Big Data, es decir, a cubrir unas necesidades que el modelo relacional pues no acababa de funcionar bien para temas de Big Data. Entonces han aparecido todos estos, pero que conviven con el modelo relacional porque para lo que no son cosas de Big Data todavía va muy bien. Mirad, hay una imagen que aparece, está por internet, podéis buscar, se llama El futuro de las bases de datos, The Future of Database, que es una imagen en la cual ponen de alguna manera por orden cronológico la historia de cuándo aparecen unos y cuándo se extienden o cuándo acaban o cómo se bifurcan, ¿vale? Por ejemplo, aquí te dicen que en los años 60 aparecen los primeros modelos de base de datos en computadora, y aquí tenemos el jerárquico y el red con estos iconos que representan cómo se almacenaría la información, ¿vale? Entonces, como veis, el recorrido de estos llega hasta aquí, pero es una línea muerta, es decir, en esta década de alguna manera aparecieron, pero no tuvieron mucho más recorrido. ¿Por qué? Porque en los 70 aparece el relational wins as the primary database model, o sea, el modelo relacional gana como el primario. Lo representamos con una base de datos así. Entonces, aquí te dice que es una base de datos relacional, de modelo relacional, y si os fijáis, aparece aquí en los años 70 y continúa en el tiempo, y aunque luego en los 80 aparecen otras cosas, por ejemplo, como hemos dicho, el de orientado a objetos, etcétera, pero si os fijáis en esta línea, que es la relacional, continúa, ¿vale? Es decir, continúa por aquí, relacional. De alguna manera hay como bifurcaciones de él, pero sigue siendo relacional. O sea, esta línea por aquí continuaría hasta nuestros días. Lo que pasa es que en los 90, 2000, como hemos dicho, pues aquí aparece el camino, los NoSQL y otros más, que de alguna manera pues también van en paralelo y continúan conviviendo con el relacional. ¿Vale? Bueno, entonces, una vez tenemos clara la estructura de los modelos, tengo que hacer un pequeño inciso, y es, en estos modelos no aparece una cosa que llamamos, y aparecerá a nosotros cuando hagamos en su momento, el modelo entidad interrelación, también llamado modelo ER. Es decir, pongo aquí, más adelante veremos una cosa llamada
modelo ER. ER viene del inglés Entity Relationship, que traduciremos por modelo entidad interrelación. Entonces, este modelo, si lo veis, no aparece aquí en esto. Es decir, de todos los modelos que hemos visto, jerárquico, en red, relacional y todos estos, no aparece el modelo ER. ¿Por qué? Porque el modelo ER no es un modelo de sistema gestor de base de datos, ¿vale? El modelo ER, pongo aquí, no es un modelo de sistema gestor de base de datos, ¿vale? O sea, la palabra modelo es muy genérica. Modelo R sirve para diseñar bases de datos. Es como un lenguaje gráfico para hacer diagramas, para diseñar bases de datos en cualquier sistema gestor. Entonces, no se puede poner el modelo ER al mismo nivel que un modelo de estos, porque no es un modelo de sistema gestor de base de datos. El modelo R sirve para diseño de base de datos, para diseñar, pero para diseñar, diseñar, aquel año no funciona, ya decía yo, no sé por qué, bueno, para diseñar bases de datos, ¿de acuerdo? Y diseñarlas en cualquier otro modelo de los que tenemos aquí, o sea, el mismo modelo ER, cuando lo hagamos, el mismo modelo ER nos serviría para, si queremos implementarla en cualquiera de estos modelos que tenemos aquí. Sería el mismo modelo entidad interrelación. Lo que pasa es que nosotros, como es más extendido el relacional, pues utilizaremos el modelo ER para generar bases de datos relacionales. Pero ya digo, repito, el mismo modelo ER serviría para el relacional. Bien, una vez tenemos claro esta estructura, ahora lo que viene aquí en este documento es una explicación un poquito de cada uno de ellos. Lo más importante, lo puedo decir aquí tenéis cosas, aquí hay muchas siglas, y de cada uno se puede profundizar mucho más si se quiere, pero no es el objetivo, ¿vale? En los navegacionales, como son bastante obsoletos, aquí se explica un poco, pues, qué software concreto hubo, por ejemplo, del jerárquico, ¿vale? Del jerárquico, por ejemplo, apareció uno llamado IMS, Information Management System, que era un software, o sea, como es un sistema gestor, era un software que manejaba una base de datos jerárquica, ¿vale? De los de sistema en red, también llamado Codasil, porque era una organización que estableció este sistema. Entonces, el sistema en red, también llamado Codasil, pues tenía otro llamado IDMS. Lo veremos. El modelo relacional, aquí también se explica un poquito más en detalle. Bueno, eso se puede leer y ya lo leeréis, ¿vale? Y los postrelacionales, pues te habla de todo lo que ya hemos mencionado en aquella estructura de arriba. Por el Big Data, pues aparecieron los NoSQL, los NewSQL. Vale. Lo que viene en este documento, en esta parte 5 que dice clasificación en función de su modelo lógico, es exactamente lo mismo que en el anterior, ¿vale? En el anterior apartado estaban por orden cronológico, ¿vale? Aquí no nos centramos tanto en el orden cronológico, sino en el sistema gestor en sí, para ver sus características, digamos, de qué iban o por qué, digamos, se llaman de esta manera. Entonces, el jerárquico, pues te está diciendo aquí, que aunque sea obsoleto, pues cómo se estructuraba la información mediante nodos en forma de árbol. Por eso, en este diagrama de aquí, ¿vale? Aparecía el modelo jerárquico con este icono, que no deja de ser, pues, un elemento y en árbol descendente, ¿vale? Ejemplos de jerárquicos teníamos el IMS de IBM. Después el modelo en red lo que hacía era pues una estructura en red, es decir, así como en el anterior un padre tenía solo un hijo, ¿vale? Y un hijo era un hijo de un solo padre. En el modelo en red un hijo puede tener varios padres, de manera que no va solo hacia abajo una estructura de árbol, o sea, una estructura en árbol hacia abajo sería, si las ramificaciones van así, ¿vale?
y de un nodo parten varias ramas, pues el modelo en red se forma como si fuera una red. Por eso aquí no aparece de un modo jerárquico, eso es jerárquico, pues el de red aparece como los nodos interconectados entre sí como si fuera una red. ¿Vale? Entonces, como ejemplos de estos modelos en red teníamos el IDS y el IDMS, ¿vale? Que el IDS significa Integrated Data Store y el IDMS, aunque tiene casi las mismas siglas y la M, pero significan cosas diferentes. El Integrated es lo mismo, pero aquí es Store, aquí es System. Entonces el IDMS es Integrated Database Management System. Estos son ejemplos de modelo en red. Y el que se considera el padre del modelo en red sería Charles Bachman. Vale, con eso tendríamos los modelos de jerárquico y el red. ¿Vale? Aquí entran en muchos detalles que tampoco me interesan en especial. Luego tenemos el modelo relacional. El modelo relacional, aquí le ponemos cara al señor Codd, es muy importante porque fue quien desarrolló este modelo y se caracteriza porque los datos se estructuran en tablas y estas tablas se llaman relaciones. En este modelo la palabra relación es un sinónimo de una tabla formada los datos por filas y columnas. Bien, pues este modelo, que tenía un fundamento teórico muy fuerte y fue adoptado por la mayoría de empresas, pues se crearon sistemas gestores específicos de este modelo, es decir, serían software concreto que se hacían la competencia también entre ellos, pero todos estos software que voy a mencionar son software de sistema gestor de base de datos relacional, ¿vale? Todos esos son relacionales, entonces muchos de los que conocemos, que sería Oracle, MySQL, los más importantes del mercado, SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2 y otros, Access, etcétera, pues la mayoría de los que conocemos, de los que conocéis, son relacionales, ¿vale? Basados en tablas. Si miramos ranking de bases de datos, hay una página, ranking de databases, que sería este, que tiene en orden de más usado y popularidad, pues las bases de datos, los sistemas gestores. Acordaos que DBMS es Database Management System, que es el sistema gestor de base de datos en inglés. Pues mirad, ese es el ranking. En septiembre del 2020 la posición que ocupan es esta, y aquí vemos otros anteriores si han subido o han bajado con respecto al anterior. Entonces, fijaos que este es el nombre, en esa columna tenemos el nombre concreto del sistema gestor, ¿vale? Es decir, sería el nombre del sistema gestor, y aquí tenemos el tipo, el modelo del que es. Entonces, fijaos que Oracle, que es el primero, es relacional, MySQL relacional, SQL Server de Microsoft relacional, PostgreSQL relacional. Aquí se nos cuela MongoDB, que es de tipo document y sería de aquellos que hemos dicho que eran posteriores, la siguiente generación para los no SQL, para temas de Big Data. Entonces MongoDB es otro que no es relacional, pero luego tenemos el DB2 que es relacional. Es decir, que entre los 10 primeros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son relacionales. Y si continuásemos hacia abajo, pues muchos más. ¿Vale? Y aquí también vemos otros tipos que serían de las siguientes. Sin embargo, el jerárquico y el red, pues no apenas aparecen. Vale, importante, ya lo he dicho muchas veces, el modelo relacional es el más extendido y utilizado en todo el mundo. Y este curso, el que haremos nosotros, va de esto. Bien. Luego aquí se especifican los siguientes modelos, la siguiente generación, la tercera, pues el objeto relacional, un poquito de qué va, que tampoco tuvo mucho recorrido, pero ya hay una variedad, variedad grande, los orientados a objetos, XML nativo, las consultas en XML nativo se hace con XQuery, un lenguaje de consulta XML. Luego tenemos otros llamados de Content Store, ¿vale? Los no SQL, que hemos dicho que para temas de Big Data, y hay muchos subtipos dentro de los no SQL, pues tenemos estos, que si lo miréis aquí, veis, el que evalúe, pues está por aquí,
y hay otros, ¿vale? Te habla un poco de las características de cada uno. Las NoSQL son normalmente muy rápidas, no requieren esquemas de tablas fijas y bueno. Y luego tenemos ejemplos de los NoSQL, pues como hemos dicho aquí, tenemos MongoDB, es importante porque está en el ranking muy alto. Y luego otros, Couchbase, bla bla bla, tenemos Cassandra, también conocido, Apache, Redis. Y acordaos, como he dicho aquí, que Mongo pues estaba en lugar quinto dentro de las bases de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que saber aquí? Bueno, pues los tipos de modelos que ha habido y las características más importantes, las básicas de cada uno, los responsables, las personas relacionadas, las empresas relacionadas y luego software concreto de cada uno de ellos. Y esto que puede estar en vuestro mapa conceptual para tener, digamos, el esquema bien estructurado. ¿Vale? Y respecto a la clasificación de sistemas gestores y los modelos y orden cronológico, en principio ya estaríamos con esto.